Sí, sí, sí. Se ha hablado muchísimo. La prensa amarilla ha sacado jugosas notas con el caso del señor Valdemar, versiones corregidas y aumentadas. Ya estoy harto, así que he decidido yo hacer una declaración. Ya es hora de que diga lo que realmente pasó. Yo soy, aparte de médico, hipnotista. Soy un gran hipnotizador. Siempre me pregunté por qué en los experimentos de hipnotismo nunca jamás a nadie se le ocurrió hipnotizar a una persona en artículos mortis, o sea, mientras estaba muriendo. Sería muy interesante saber si se puede postergar el momento de la muerte, disminuir los dolores del paciente. Bueno, yo era muy amigo del señor Valdemar, sujeto ideal para los experimentos. Bastaba hacerle unos pocos pases y ya enseguida caía en trance hipnótico. Era un hombre muy nervioso, Valdemar. Tuvo la desgracia de enfermarse de tuberculosis. Ya uno de sus pulmones estaba completamente cristalizado, el otro casi también por completo, lógicamente, se estaba muriendo, y él lo sabía. Yo soy, aparte de médico, hipnotista. Entonces me mandó una carta porque yo le había hecho la propuesta a Valdemar y me dijo, mire, si realmente todavía sigue con interés en hacer el experimento conmigo, le sugiero que venga hoy mismo sábado, porque los médicos dicen que no voy a pasar de mañana a domingo. Venga pronto. Fui inmediatamente. Ya es hora de que diga lo que realmente pasó. Lo encontré a mi amigo esquelético. Respiraba con dificultad. Ya uno de sus pulmones estaba completamente cristalizado, el otro casi también por completo, lógicamente. Apúrese. Se estaba muriendo. Porque no sé cuánto tiempo tenemos. Me parece que ya es demasiado tarde. Bueno, yo empecé con mis pases habituales. Y de repente como si a mi amigo lo hubiese invadido una gran paz. Valdemar, escuche, ¿cómo se siente? ¿Tiene dolores todavía? No, no me duele. Me estoy muriendo. No me despierte. Déjeme morir en paz. Bueno, pasó toda la noche del domingo, amaneció, vinieron los dos médicos que lo atendían, se quedaron estupefactos de ver que Valdemar estaba vivo todavía. Había también dos enfermeros asistiendo y un estudiante de medicina que yo lo llamé a propósito, como un testigo más. Y de repente, en Valdemar sucedió algo muy extraño. Se estremeció. Exactamente igual que una luz, una candela, que uno la apaga. Se volvió intensamente blanco. Ya le acercábamos el espejo y no había respiración. Lo interrogué.
Valdemar. Valdemar, ¿me escucha? ¿Está dormido, Valdemar? No. Estaba dormido. Ahora estoy muerto. Muerto. Bueno, ante una contestación tan inesperada y espantosa, el estudiante de medicina se desmayó. Los dos enfermeros huyeron espantados y no hubo manera de hacerlos volver. Bueno, lo cierto es que no me atrevía ni a tocarlo a Valdemar. Fui dejando pasar las horas. Y cuando me quise acordar, dejé pasar los días. Y pasaron 7 meses. Siempre con Valdemar en el mismo estado. De muerto vivo, no lo sé. No me despierte. Finalmente, con los médicos, llegamos a la conclusión, bueno, a este hombre hay que despertarlo. Ya son 7 meses, tenemos que tomar al toro por los cuernos. Entonces empecé con los pases. Se estremeció Valdemar. Despiértame. Estoy muerto. Despiértese, Valdemar. Lo que sucedió a continuación fue algo para lo cual ningún ser humano puede estar preparado. Valdemar se pudrió entre mis manos y sobre el lecho quedó una sustancia casi líquida de repugnante, abominable putrefacción. El extraño caso del señor Valdemar, Edgar Allan Poe. Hola, bienvenidos a Comala Podcast. El día de hoy estoy súper contenta porque vamos a finalizar con un tema muy interesante. Vamos a hablar de los zombies y sobre todo muy importante porque este tema fue elegido por ustedes. Bienvenidos y hola Jorge, ¿cómo te encuentras? Bienvenido. Hola Carol, también muy emocionado como tú, estoy muy contento por este especial de Halloween que hicimos este año, me gustó mucho los temas que elegimos, la invitada que tuvimos, lo pudieron escuchar en nuestro capítulo dedicado al tema del infierno, pues nos dio una muy buena charla acerca de este tema y claro, como tú dices, íbamos terminando, íbamos saliendo de esta temporada llena de cosas sórdidas y esperamos que le hayamos acompañado en sus momentos de terror y de un poquito de miedo, que es lo que quisimos entregarle este mes y ya nos adentramos a nuestro último mes de temporada, ¿no, Carol? Sí, claro que sí. Por acá estaba acordando y también hacerles partícipes de este especial para que vayan y revisen los anteriores capítulos. Estuvimos hablando sobre los hombres lobo, sobre la casa como elemento de terror, Sobre el infierno. sobre el infierno. Las momias, un tema sí, un poco raro. Muy interesante. Pero muy interesante. Y el último capítulo pues del especial de Halloween y los que van a venir también van a ser muy muy interesantes porque traemos una invitada para el otro mes muy muy importante en la industria editorial y sobre todo pues en la parte de literatura muy reconocida y también por ahí estaremos hablando con ella. Sí, este tema como tú dijiste, el tema de los zombies fue elegido por nuestros escuchas, así que esperamos que sea de su agrado. Los zombies, yo creo que al igual que las momias, Carol, u otros temas que hemos tratado, parecen tópicos que no tienen mucho que dar y cuando uno comienza a explorarlos y ve el trasfondo de estos seres
y bueno, la evolución a través de la historia, se da cuenta que en verdad tienes mucho de dónde coger y que bueno, creemos que en este capítulo hemos elegido algunas obras que abordan estas temáticas, pero que no las abordan totalmente, así que bueno, vamos a tratarlo muy por encimita como el tiempo nos da. Y les recuerdo también que todos los jueves estamos en un envío a través de Instagram Live a las 8 p.m. que se llama Después de Comala. Allí alargamos un poquito más los temas de la semana. Por ejemplo, el próximo jueves vamos a estar hablando de los zombies en ese en vivo, así que allí los esperamos. Y no sé, Carol, con esto, ¿qué te parece si comenzamos a hablar de las obras que vamos a tratar hoy? Sí, Jorge, vamos a hablar, la parte de cine, vamos a hablar de Melanie, Apocalipsis Zombie, de Colin McCarthy y Estación de Seúl de Shan Hong-jeong. En la parte de literatura vamos a hablar de Zombie, de Terry Christopher Morgan y El Imperio de los Nigromantes de Carl Ashton Smith. ¿Qué te parece, Carol? Sí, comenzamos. Comencemos. Poesía, cuentos, novela, cómic, todo está aquí en Comala Podcast. Bueno, Carol, aquí en nuestro capítulo número 56 dedicado al tema de los zombies, vamos a hablar de dos obras, como tú dijiste, que tratan el tema de los muertos vivientes, de los zombies, de una manera muy particular. Tú escogiste Zombie, de Terry Morgan y Christopher Morgan, un cuento un poco desconocido, pero con un universo interesante, y yo escogí El Imperio de los Nigromantes, del maestro Carl Ashton Smith. En este cuento nos habla acerca de dos nigromantes, Madmur y Sodosma. Estos nigromantes quieren, a través de sus artes oscuras, volver a la vida a los muertos, quieren volver a darle vida a las personas que ya han fallecido, pero en el lugar donde ellos se encuentran, en la ciudad donde ellos se encuentran, ven esto como algo profano y no lo quieren y los destierran. Desterrados estos dos hombres se van caminando por un desierto donde antes hubo un reino que se llamaba Sincor y donde todos sus habitantes murieron por una enfermedad. En este lugar se encuentran las tumbas de los antepasados, de gente joven, de los más viejos, del último rey. Bueno, es un lugar totalmente en ruinas, pero los nigromantes ven aquí un muy buen escenario para hacer su magia negra. Entonces despiertan a los muertos. Despiertan a todas estas personas que vivieron alguna vez y los convierten en sus sirvientes. Los zombies pues tienen que vivir bajo el yugo de estos dos nigromantes que los utilizan, que los humillan, que se acuestan con las muertas que no están tan podridas. Bueno, son terribles. Hasta que aparece el último rey de este reino y se une con el primer rey del reino, que ambos han sido revividos, y entre ellos dos urden una trama para derrocar a los nigromantes. No les voy a decir cómo termina porque una de las cosas más interesantes que tiene este cuento es ver cómo se desarrolla la trama y cómo llegan al final. Así que bueno, a grandes rasgos este es El Imperio de los Nigromantes, un muy buen cuento de Ashton Smith, y Carol nos va a hablar de Zombie de Terry Morgan y Christopher Morgan. Bueno, Jorge, primero que todo quiero decirte que fue un reto para mí encontrar un texto que tratara sobre los zombies porque siempre pensaba en las novelas. Entonces, pues encontré Zombie de Terry y Christopher Morgan, el cual es como una especie, no puedo catalogar como cuento, más bien un relato. Está dividido en 4 partes y nos habla de la vida rural de Toshiro Hiraoka, quien hace parte de la patrulla del Sagrado Antepasado, los cuales se encargan de matar zombies que van entrando pues a la aldea. Con el paso del tiempo y suceden un montón de cosas en ese relato, y las pérdidas se encuentran con un grupo de malhechores. Uno de ellos afirma saber cómo acabar con los zombies. Entonces ellos les prestan atención y escuchan lo que este personaje dice, y llegan entonces a un lugar donde se resguarda el séquito de guerreros del antiguo emperador chino. Esas esculturas en terracota donde están, que son muy famosas, que casi siempre muestran en las películas, pero para poder tener ese poder de mandar a esos guerreros, alguno de ellos tiene que sacarse el corazón y ponerlo en la escultura del emperador, lo cual justamente hace el protagonista. En la última parte del texto nos hace partícipes ya de la inmortalidad de Toshiro, porque quien lidera ese ejército también debe o es obligado a ser inmortal.
Entonces nos muestra justamente esa inmortalidad de Toshiro, donde este se queja de su trabajo de matar zombies, mostrando un panorama triste donde todo es caos, destrucción y soledad. Y este es a grandes rasgos Zombie, de Terry y Christopher Morgan, un texto muy interesante, un texto que nos muestra a través de imágenes, porque nos hace partícipes pues, de este relato mostrándonos imágenes muy claras y vividas sobre pues, el asunto de verse invadidos por los zombies, sobre todo luchar contra esos personajes tan aterradores. Bueno, y de estos dos textos sacamos un tema en común, como siempre hacemos, para hablar y para unirlos. Y en esta ocasión es zombies versus humanos. Y yo quiero ver, Carol, cómo tú unes estos dos cuentos, que a mi parecer son un tanto disímiles, pero en la relación entre el ser humano y el zombie hay como algunas cosas que los unen, ¿no te parece? Sí, Jorge, yo estuve ahí investigando un poquito y me pareció curioso en tu texto del Imperio de los Nigromantes, porque justamente son los zombies quienes se vuelven esclavos de estos dos personajes, de estos dos personajes principales, Matt Muris o Dosma. Entonces ellos pues son personajes muy malvados y vuelven, esclavizan a los zombies y justamente el nombre o el origen del zombie está ligado a la cultura haitiana, donde ellos hablaban de los zombies como esas personas que eran esclavizadas y obligadas a trabajar en las grandes haciendas recogiendo algodón, más que todo. Entonces ellos utilizaron esa palabra para pues, relacionarlo con esas personas que eran esclavizadas. Y justamente eso sucede en tu texto. Entonces en tu texto esos nigromantes son personas muy malvadas que hace que ellos vuelvan a la vida, que hace que estos grandes emperadores y personas regresen a la vida habiendo sufrido tanto, porque ellos, muchos de ellos murieron, si no estoy mal, en una peste, y los esclavizan. Y realmente es un texto donde uno siente, y es paradójico porque son muertos, la angustia de estos muertos al ver que no pueden descansar en paz, y sobre todo la justicia que estos zombies toman al desear que a estos dos personajes les sucedan lo mismo, ese cansancio, ese no poder morir que a los que ellos están pues obligados como esclavos a sentir. Y en Zambi, los seres humanos ahí sí son seres humanos que se ven agobiados por la presencia de estos zombies que no son como tan conscientes como lo son en el Imperio de los Nigromantes, y son zombies que van y atacan a las personas, como los que siempre tenemos esa idea de zombies en la cabeza. Van y atacan a las aldeas, a las personas, a las muerden, las convierten. Entonces estos personajes, esos humanos desean pues obviamente lograr que todo esto termine, y este personaje Toshiro decide dar su vida o bueno su mortalidad buscando acabar con esta plaga. Entonces la relación de zombie y humano pues se ve de manera directa en los textos. De la primera manera, como esos personajes nigromantes los cuales esclavizan a los zombies dejando o impidiéndoles descansar, y la segunda forma en el relato de Zombie como también personas que ya están hartas de esta situación y buscan una manera de darle fin a todo esto. Pero ¿no te parece que, por ejemplo, en el cuento de El Imperio de los Nigromantes, vemos la relación entre estos seres humanos que son los nigromantes y los zombies como una falta de respeto? Y esto lo traigo porque en el capítulo de las momias hablábamos en parte de esto, de los científicos que iban a una tumba, la profanaban, sacaban los muertos, sacaban los tesoros, como si no tuvieran ningún tipo de valor más allá del monetario, ¿no? O del científico, y no llevara encima de sí, o de todos los saberes religiosos y bueno, de este tipo, y que al final la momia era la que se levantaba en busca de los que profanaron esa tumba. Y aquí en el Imperio de los Nigromantes pasa algo parecido. Estas personas, estos brujos, no tienen ningún respeto por los muertos. Desde el primer momento que comienza el cuento, no lo dicen. Esta gente no tiene ninguna clase de respeto por nada. Tanto así que los expulsan de su tierra y tienen que ir a vagar y encontrar
y encuentran desgraciadamente este otro reino caído en desgracia, y es de ahí donde se alimentan y levantan a los muertos. Y es por eso, no solo por levantar a los muertos, que sufren el castigo como que tú dijiste, sino por no tratarlos bien, porque abusaban de ellos, porque se aprovechaban, porque les importaba nada que lo que les pasara, porque no respetaban las tradiciones y bueno, se convirtieron en animales de carga básicamente, que por estar muertos no tenían, entre comillas, un alma, pero bueno, poco a poco vamos a ver que sí tienen un alma y que gracias a esto luchan por salir de ese dominio tan terrible en el que se encuentran. Algo que me parece que contrasta con lo de Zambi, con el cuento que tú elegiste, porque los humanos en este mundo, en el mundo del cuento, sí tienen un respeto hacia los zombies. Ellos son una amenaza, en manadas llegan a las aldeas y matan a la gente, las convierten, etcétera, etcétera. Lo que hace un zombie lo hacen porque no tienen una conciencia, porque son muertos vivientes que responden a sus más bajos instintos. Sin embargo, los respetan y entienden que han sido personas, y hay como una especie de honor detrás de esto, ¿no? Y la liga que se une, en la que se une nuestro protagonista, y está el papá y los amigos, más que para matar zombies, porque aunque creo que eso se desvirtúa un poquito conforme avanza el cuento, porque cuando ya está bastante avanzado se vuelve una carnicería de zombies, pero al principio como que iniciaron con esta idea, ¿no? De que hay un honor detrás de acabar con el sufrimiento de estos muertos vivientes y respetarlos y no sobrepasarse pues, a la hora de matarlos, sino hay una forma de hacerlo, unos ritos para que él pueda irse en paz y todo lo demás. Entonces me parece que la relación entre el zombie y el humano en ambos cuentos es paralela, porque en uno no lo respetan y en otro hay un respeto hacia ellos que se entiende, ¿no? Se entiende al ver que pues son seres humanos, han sido seres humanos que se transformaron y que de alguna u otra manera representan eso, ¿no? Representan pues la caída en desgracia y toda la historia que hay detrás pues de la tragedia. Sí, Jorge, justamente en el texto, en Zambi, les dicen a los zombies los muertos venerados, porque como tú dijiste, hay todo un ritual detrás de esto, porque saben que las personas que cayeron, o incluso las mismas personas de su aldea, pues van a tener ese mismo fin, y como saben que esto va a ocurrir, pues obviamente le tienen respeto y le dan pues la muerte de cierta manera honorable que se merecen. Y yo creo que de cierta forma, él en la última parte, Toshiro, nos dice: si soy Dios, ¿dónde está mi séptimo día? Cuando yo, Toshiro Hayoka, podré descansar. Mira que es curioso que le den la inmortalidad a él, porque dentro del mismo texto uno logra entender que ellos buscan que también las personas que se han convertido en zombies logran descansar. Y él, siendo humano, cuando le llega la inmortalidad, no lo puede hacer, porque tiene como trabajo pues lograr que otros que están vagando en el mundo puedan morir y no quedar rondando por ahí. En el Imperio de los Nigromantes sucede lo contrario. Ellos levantan a los muertos, los convierten en muertos, pues personas que no pueden descansar en paz, y no contentos con eso, los esclavizan. Entonces, como tú dijiste, no hay, y estoy de acuerdo, un respeto por esas personas, por los antepasados, e incluso en el mismo texto se ve como esos nigromantes son personajes que son despreciables, y mientras que estos zombies son como más conscientes y más respetuosos de sus antepasados y de esa tradición y de la memoria y todo el cuento. Y como pareciera como si la civilización estuviera del lado de los zombies, y lo burdo, lo despreciable estuviera, pues, o se mostrara en los nigromantes, que son las personas que paradójicamente están vivas. Sí, es este sentido del honor, ¿no? Yo creo que en ambos cuentos está el sentido del honor, y parece extraño que estamos hablando de zombies y el sentido del honor, pero es verdad, los zombies en el Imperio de los Nigromantes tienen más honor que los mismos seres humanos pues que están vivos, y
yo creo que por el hecho de que estar vivos no es que tengan o sean mejores que los muertos y se muestra, porque son capaces de pasar la línea que nadie ha pasado, que incluso los lugareños donde ellos vivían no pasaban porque creían que era profano, y dar ese salto impío y levantar a los muertos, y vemos que los muertos poco a poco van, bueno, el rey que toma conciencia va recobrando su personalidad y lo vemos como alguien honorable, como alguien que lucha por los suyos, como alguien que al final se sacrifica para que todos los demás puedan descansar en paz. Y me parece que contrasta con el personaje de tu cuento, que al final, debido a esta inmortalidad, ese sacrificarse por los demás, porque él en el cuento y este cuento es muy extraño porque comienza yo creí que pasaba en Japón, pero pasa en China. Cuando comencé a leerlo, comienza como con una película japonesa suave, tranquila, sin muchos sobresaltos. Yo creí que iba a ser más meditativo y se termina convirtiendo a la mitad del cuento en una cosa de acción llena de espadazos y llena de cabezas cortadas, y termina en algo sumamente reflexivo, casi filosófico, que nos hace cuestionarnos nuestra mortalidad. Y es aquí, en este momento, cuando el protagonista de tu cuento se arranca el corazón y lo pone en la estatua, que derrota a los muertos vivientes, pero vive con la maldición de la inmortalidad, como ya tratamos en nuestro episodio de la mortalidad hace ya tantos episodios atrás, que esto es como una muerte en vida, ¿no? Él prácticamente se convierte en otro zombie que tiene que vagar por la tierra y ver a todos morir y no poder hacer nada y bueno, y vivir esa vida tan trágica y melancólica que tienen que vivir los muertos vivientes sin otro objetivo en su vida más que existir. Yo creo que aquí se ve, Carol, en estos dos cuentos que, bueno, los zombies, es que en los últimos años, y es muy interesante porque buscando acerca de estos personajes, tú y yo encontramos una antología de los zombies, ¿no? Que acomodan los cuentos de los zombies en diferentes épocas. Están desde el inicio, a inicios del siglo XX, los de la época un poquito más avanzada de los años 50, y comienzan la época post-Romero, que son las películas de los años 60 para adelante, que transforman al zombie como en otra cosa que ya no está ligada a lo vudú, a lo religioso o a las magias, como en el periodo de los nigromantes. Entonces, vemos que este ser, esta criatura, tiene muchas facetas y que no es simplemente el muerto viviente ahí sin nada más que dar, sino que a través de él podemos ver las caras más oscuras del ser humano, las formas en que bajo el asedio de los zombies el ser humano se comporta, y cómo también el ser humano no respeta a estas criaturas que, bueno, a la larga de alguna u otra manera son un reflejo de nosotros mismos. Sí, lo interesante de ese texto, Jorge, es que empiezan hablando de zombies en la cultura haitiana, luego es como un recorrido histórico Sí. por los distintos tipos de texto y van mostrando esa temática que también va cambiando a través de la historia y cómo esos zombies van cambiando. Yo voy a elegir un texto pues ya más actual, donde mostraban ahí a los zombies un poco punk, pero no, decidí escoger que es como más cinematográfico, como más... Los autores se han vuelto imágenes. locos, ¿no? Se han vuelto locos con los zombies, han hecho cosas rarísimas con ellos. Sí, los zombies que teníamos en mente, como lo imaginábamos, que no tenían como esa conciencia, como que iban caminando ahí sin nada, pues esa idea de esos zombies ha cambiado totalmente. Y les recomiendo pues que vayan y revisen ese texto porque es un texto bien interesante, Jorge. Y como yo siempre traigo o trato de traer datos curiosos, esta vez te traje un dato curioso ahí en mitad de la parte de literatura, donde pues voy a mencionar que esta vaina de los zombies y de los seres extraños también ha permeado pues la realidad, y actualmente el Pentágono de Estados Unidos y el Centro de Control de Enfermedades tiene un plan de acción en caso de emergencia nacional, pues haciendo referencia a todo ese cuento de los zombies. Imagínate, Jorge.
¿Tú crees que todos deberíamos estar preparados en caso de un apocalipsis zombies? Porque yo te confieso, he pensado a veces que sí hay que hacerlo. Estamos como en Guerra Mundial Z, que tienen ese plan de acción que si se reúnen varias personas y hay varias cosas que pues, no son creíbles, una de ellas tiene que hacer algo para que esa cosa que no sea creíble o luchar contra esa cosa que no sea creíble, en este caso como los zombies. Yo no sé, Jorge, hoy alguien me dijo algo muy serio. Desde que pasen las películas, muy sabio, perdón. Desde que pasen las películas, esta vaina tiene que tener un fundamento científico. Entonces, y entonces esa persona empezó a mirar, bueno, ¿y yo qué haría? Y en mi casa, bueno, en mi casa tengo tantas rejas, ¿cómo podría enrejar? ¿Por dónde saldría a traer provisiones? Y bueno, se hizo todo el cuento en la cabeza tratando de organizarse para luchar contra los zombies. Carol, aquí en Colombia yo creo que estaríamos muy protegidas de los zombies porque tenemos enrejado por todos lados y no para que no se nos metan los zombies, no para que no se nos metan los ladrones. A cambio allá en Estados Unidos, donde casi siempre se desarrollan estas películas, las paredes son como de yeso, las puertas de vidrio, las puertas de madera, entonces como que la sensación de vulnerabilidad es mucho más grande. Y yo creo que aquí nuestras paredes son de cemento y de ladrillo, así que los zombies no podrían entrar muy bien en estas casas. Pero mira que en esa búsqueda de datos curiosos encontré también que la otra vez habían hecho como un estudio para ver en qué lugar uno estaba más protegido pues contra los zombies y habían dicho que era Australia. Porque Australia, por su geografía y cómo está pues, ubicado y toda esta vaina por sus características, pues era el lugar como más seguro para luchar o contra esto de los zombies. Ya sabes, Carol, comienza a ahorrar para tu paisaje a Australia. Ay, no, Yo hago lo Australia. mismo. Y en unos años vamos a estar haciendo este programa desde allá. ¿Qué te parece? Desde el búnker anti-zombie. Pues si empezamos con pandemia, algo que no era Sí, pues, mira. como tan probable, ahora ya. No sé, Jorge, no sé. Pues yo tampoco sé. No te diré que no. Yo tampoco sé, pero yo creo que estos temas también los podemos tratar bastante en nuestra sección de cine. ¿Qué te parece si comenzamos con eso? Vamos para allá. Películas, series, cortometrajes, videos musicales, todo está aquí en Comala Podcast. Bueno, Carol, la película que yo escogí es un film coreano de Corea del Sur llamado Seoul Station o Estación Seúl, dirigida por Jeon Sang-ho. Este es un director que nos sorprendió hace no mucho con una película que se llama Estación Zombie, también que trata obviamente sobre estos seres y que, bueno, es muy trepidante y se desarrolla casi enteramente en un tren y bueno, que yo recomiendo mucho. Y esta película, Seoul Station, es, podríamos decir, una precuela de Estación Zombie, en la cual nos encontramos en la ciudad de Seúl, una ciudad en la que ya está anocheciendo, una ciudad que durante la noche alberga a los pobres, a los mendigos en las estaciones de los trenes. Esto pasa en realidad porque la película quiere ser como una contraposición con la situación de Seúl y bueno, los zombies como metáfora ahí de los desposeídos y todo lo demás. Bueno, en esta estación, como dije, se ocultan de la intemperie todas las personas que no tienen una casa, que no tienen dónde ir. Y vemos como allí hay un anciano que ha sido mordido por algo. La película comienza así, con un anciano caminando por las calles siendo mordido por algo y ocultándose en la estación. Y este anciano se convierte y comienza a morder a los que están allí debajo resguardados en la estación. También acudimos a la historia de una chica que rompe con su novio y buscando dónde quedarse en la noche llega a la estación y se encuentra con un montón de zombies persiguiéndola, y la historia del novio de ella y el papá que guarda un secreto por ahí que la van a buscar. Y bueno, este collage de historias nos encontramos con una crítica que hace a los estamentos gubernamentales, de cómo tratan las tragedias, de cómo tratan a las personas, bueno, y de cómo la misma Seúl cae un poco en una debacle moral. Y esta es Seoul Station, una película animada, tengo que acotar eso, una película animada muy interesante. Y Carol nos va a hablar de Melanie, Apocalipsis Zombies, del director Cole McCarthy.
Bueno, en Melanie nos sitúa en un futuro donde la humanidad ha sido destruida debido a que hay un hongo, una enfermedad micótica que ha mutado y se inserta directamente en el cerebro de las personas y las convierte en zombies. Lo curioso de todo eso es que hay como dos tipos de zombies. Los primeros que no tienen como esa conciencia, que son personas ya pues, mayores, adultos, y los segundos como tipos de zombies son niños y niñas que su madre ha tenido la enfermedad y cuando tuvo esa enfermedad, pues ellos como zombies se devoraron a la mamá y tienen como mitad conciencia de humanos y mitad pues genes de zombies, comen carne, pero tienen la capacidad de razonar, que es lo más importante. Alguno de estos grupos de niños que fueron encontrados en la ciudad, pues fueron entrenados o son llevados a una base militar, donde hay una doctora que experimenta con ellos. La cosa es que esa base militar cae y muchos de los militares, uno de ellos, la sargento Parks, que es muy amable con estos niños zombies porque a ellos no les permite acariciar, no se acercárseles, no se les permitía en la base. Esta sargenta se hace muy amiga de Melanie, la cual pues es una niña también mitad zombie y en medio de haber caído de esa base militar, ella es como la salvadora, logra mantener a este grupo de militares pues a salvo. La cosa es que ellos llegan a la ciudad buscando salir de ese lugar, buscando tener como una mayor probabilidad de vivir, y llegan a un lugar, a la ciudad, donde se encuentran con la segunda fase de este hongo. En la segunda fase de este hongo, los cuerpos de los zombies mueren y dan como una especie de árbol, y ese árbol tiene unas semillas y solamente con el calor con el agua totalmente inundado o totalmente expuestos al calor botan o las esporas, y esas esporas pues hace que todas las personas se contaminen y por ende pues se conviertan en zombies. Esa cosa se menciona por ahí y bueno, sucede en distintos acontecimientos donde Melanie también tiene que enfrentarse a un grupo de niños como ella, que en este caso no han sido educados y tienen una especie como de forma de enfrentar la vida y de enfrentarse a todas pues, las situaciones de tener que encontrar alimento y no tienen un lenguaje propio, es muy a lo animal. Entonces Melanie logra salvar de nuevo a estos militares, pero al final de la película esta doctora, al ver que la doctora sufrió un corte y va a morir, doctora Caldwell, la cual es esa doctora que es como la parte mala de la película, la malvada de la película, quiere y le dice a Melanie, tienen una charla donde le dice a Melanie que ella tiene que morir porque ella va a experimentar con ella y Melanie es consciente y ese experimento va a lograr salvar a la humanidad. Lo curioso ahí es que Melanie entiende pues, que la vida de ella como persona, zombie, también es igual de valiosa a la vida de los humanos. Y pues toma la decisión de quemar ese árbol y cuando quema ese árbol, las esporas salen, por ende contagian a las personas que se encuentran pues en todo el mundo. Solamente no es muy claro en explicar muy bien qué pasa con esas otras personas que también están resguardados, como también una de las doctoras, la que fue buena con ella, logra salvarse porque se encuentra dentro de un laboratorio móvil y Melanie la encierra. Y la película termina con esta militar, Parks, dándole clases o una especie de lecciones a estos niños que son como el futuro de la humanidad, niños mitad zombie. Contándolo así suena un poco extraño, pero tienen que verse la película. Que también es bastante extraña, ¿no? No puedo decir otra cosa. Pues sí, eso Porque mira, de los zombies niños. resuélveme una duda, Carol. Si las mamás de estos niños se infectaron y murieron, y la doctora esta dice que los niños se las comieron de adentro para afuera, ¿cómo un bebé que no tiene dientes se come la carne de una mujer de adentro para afuera? ¿Cómo?
Eso también le con un preguntó cuchillo. Melanie en la película, ¿cómo hacen si los niños no tienen dientes, son bebés? Entonces ella dijo, no, en la última parte, la última parte del embarazo, Le salen dientes. estos niños que desarrollan, como una especie de dientes que hacían que la mamá pues, se la comieran a la mamá. Básicamente dejaban a la mamá vacía. Básicamente sí, es bastante cruenta la película. Me recordó mucho al libro Soy Leyenda, que también Sí, trata sí. como de una enfermedad y este hombre que está solo y que tiene que luchar contra los vampiros, entre comillas. Bueno, de estas dos películas sacamos, Carol, un tema en común, un tema que más allá del zombie nos enfrenta a nosotros como personas. Y el tema es el humano, muy poco humano, y es que en ambas películas vemos que los humanos como que muestran su peor faceta cuando se ven enfrentados a los zombies, ¿no te parece? Sobre todo bueno, en Melanie, en la película que tú escogiste, estos, y yo creo que no es gratuito que hayan escogido militares para eso, pero son los militares los que capturan a estos niños, porque son niños de 12 años máximo, y los meten a una cárcel y los torturan y no los dejan salir, y bueno, los tratan como si fueran bestias. E incluso les hablan así, no lo toques que eso es una bestia, no lo toques que eso no es humano, no lo mires, no interactúes. Y la niña Melanie es muy educada. Buenos días, buenas tardes, hasta luego. Y es una muchachita que quiere unir a ellos, porque en ellos ve a sus iguales, ¿no? Sin embargo, los otros no quieren nada con ella. Incluso la doctora, la mala, la que tú dijiste, eh, quiere diseccionarla para crear una cura y combatir a este mal, lo que nos deja ver que como que aquí un poco maquiavélico, el fin justifica los medios, no importa si son niños o tienen, como dicen ellos, forma de niños, y aunque todavía conserven sus instintos zombies, sean niños, lo que más importa es la supervivencia de los humanos, ¿no? Porque estos muchachitos no son humanos, Melanie no es humana en el sentido estricto de la palabra. Y en Estación Seúl, incluso antes de que ocurra el apocalipsis zombie, vemos como la gente no trata bien a los demás, como este hombre con el que inicia la película, que está mordido aquí en el cuello y se cae en medio de una estación, no es auxiliado por nadie quiere hacerse cargo de él, y la persona que sí quiere hacerse cargo tiene que luchar con todos los demás alrededor para que le hagan caso, porque no le hacen caso, y al final, irónicamente, este anciano que se transforma termina comiéndoselo. Así que como que la humanidad pierde por ambos lados, ¿no te parece? Sí, Jorge, lo curioso de la película de Melanie es que ella razona, ¿no? Pone como en una balanza. Ella quiere lograr pues que esa vacuna se dé, porque pues quiere a esta una de las militares, pues le tiene aprecio, pero se da cuenta pues que la vida de ella también importa. Entonces pone una balanza. Bueno, ¿cómo será esto si salvo a la humanidad? ¿Cuál será el futuro entonces de los que se parecen a mí? De esos niños que están por ahí, o incluso mi futuro, porque si yo tengo cabida en este mundo, es como la pregunta, y sobre todo si no tengo cabida, entonces voy a abrirme ese espacio O, y decide quemar ese árbol. o si los humanos tienen cabida ya en ese mundo. Exacto, son como la segunda Ellos son generación, ella como una incluso evolución. la misma doctora, exacto, como la evolución a ese entorno que es como tan pesado y tan difícil, porque incluso Melanie, al ser una niña mitad humana, mitad zombie, no es percibida por los zombies que son ya personas adultas. Esos zombies pues la reconocen de cierta forma como parte de ellos y no la atacan. Entonces pues es interesante esa balanza que pone Melanie, mostrando pues que ella también tiene derecho a vivir en ese espacio y conserva la vida que a ella le parece valiosa, que es la vida de esta militar. Y es muy gracioso porque al inicio vemos como la tratan a ella en esa base militar, cómo la tienen encerrada, cómo ella quiere luchar con esos instintos, y como termina la película justamente es como lo contrario, la militar encerrada en esa cajita de cristal mirando la vida
desde el encierro, como a ella le sucedía al inicio de la película. Entonces es como hacernos como la pregunta, ¿cómo actuaría ese zombie si tuviera esa conciencia sobre sí mismo o la libertad de elegir ellos o yo? Pero en este mundo donde los seres humanos quieren imponerse y sobre todo quieren sobrevivir como especie, pues obviamente no va a tener cabida algo que se adapte a esa situación. Y en tu película, en la estación de Seúl, es una película bien interesante porque explora esa naturaleza del ser humano cuando se ve enfrentado a semejante problema, que en este caso son los zombies, pero no solamente en eso, sino también como es una película incómoda de ver porque todo el tiempo está mostrando las desgracias de esa sociedad y cómo esa sociedad se ha pervertido, como él mismo es novio de esta personaje, la prostituye, quiere prostituirla, como incluso las personas mueren o están duermen dentro de una estación y a nadie parece importarle, o se mueren y a nadie parece importarle, y y también sobre todo la locura y el caos que hay dentro de esa sociedad. Porque a mí me marcó mucho en esa película cuando todo el tiempo te están diciendo que el papá de la protagonista la está buscando y cuando la encuentra, ella le dice, no, es que él no es mi papá. Sí, ese Él momento no es es mi terrible. papá. Ujú. ¿Cómo así que no? ¿Cómo así que toda la película se trata justamente de encontrar a esta protagonista y ayudarla y resulta que el que dice ser el papá no es el papá, sino que es un loco que la persigue y que está obsesionado con ella. Y de cierta manera el final, ese desenlace es muy sorprendente porque la protagonista, que no está ya en sus cabales, sino también ya convertida en zombie, le da muerte a, a este acosador y terminan de una manera, la película termina de una manera muy triste y poco alentadora y sobre todo desesperanzadora porque muestra una sociedad, pues a los humanos a esa sociedad que está cayendo y que va a terminar no de una o no de la mejor manera. Esa película es bien interesante y generalmente porque casi siempre el cine oriental es muy sangriento y es poco, sus finales son poco amables, Sí, son muy deprimentes, reales, un poquito deprimentes. deprimentes. Ajá. Y ese Seúl que uno siempre se imagina como una sociedad organizada, como una sociedad donde hay pues ciertas, pues yo me lo imaginaba así, de pronto más oportunidades No, no, y te no. muestran a estos personajes donde los viejos, donde las personas con problemas mentales, donde las personas sin hogar pues mueren a frente de los ojos de los demás y nadie hace nada. Sí, uno al ver este tipo de situación que no solo pasa en Seúl, sino en todas las ciudades del mundo. Incluso hace poco, Carlos, no sé si tú lo viste, en una ciudad de Estados Unidos, creo que es Detroit, apareció un video de una que le llamaban la mujer zombie, no sé si lo viste, un video bastante aterrador, donde con un celular filmaban una señora que caminaba por las calles como si fuera un zombie, con la cara así como llena de sangre, sin cabello, muy flaquita, y hasta que la policía la cogió y se la llevó. Le llamaban la mujer zombie de Filadelfia, no me acuerdo de qué ciudad, pero es esto, y eso no es que ellos sean zombies ni allá haya zombies, sino que debido a las drogas, al montón de drogas que hay libres en la ciudad, mucha gente se vuelve loca debido al consumo masivo de este tipo de sustancias. Y eso, como decía, no pasa solo en Seúl ni en Estados Unidos, sino en todas las ciudades de todo el mundo, que hay como una parte relegada de la sociedad que está allá, que está debajo, como pues en la estación, están debajo, son los subterráneos, ¿no? Como tratábamos, por ejemplo, en este cuento de los gatos, donde el hombre tiene que bajar, porque abajo es donde está lo extraño, lo subterráneo, lo alejado de la sociedad. Y es así. Entonces, en Estación Seúl vemos esto y nos hace preguntarnos, yendo ya a la película que tú elegiste, si la evolución de estos zombies y humanos, la unión entre zombie y humano, no es la evolución más interesante eh, para combatir estas desigualdades y estas cosas tan tristes que tenemos que vivir a diario, porque, y yo nombraba hace un poquito
Yo Leyenda, el libro, no la película, son los vampiros, esta especie de vampiros zombies también, que se unen, crean como una cofradía, una manada para cazar al protagonista principal. En la película de Will Smith, muy diferente, porque primero los zombies no tienen raciocinios. En el libro son como los zombies de tu película, que pueden hablar, que pueden racionar, que pueden hacer trampas. Y el protagonista se ve enfrentado a ellos y al final damos cuenta que la lucha de él es estéril porque ya todo el mundo está convertido en vampiro. Y los vampiros lo que hacen es capturarlo a él porque ya es el último de los seres humanos y quieren acabar con la raza porque creen que la evolución son ellos y que después de la muerte del último ser humano va a venir una época de paz, una época de tranquilidad donde todos son iguales, donde todos conviven con serenidad, sin conflictos que trae el ser humano. Entonces y yo no me había visto completa Melanie, simplemente una parte la primera vez, y cuando me la terminé de ver me cayó como el balde de agua fría, como que tiene razón. Ella en un momento dice al final de la película: ¿por qué tengo que morir yo para que ustedes vivan? Y como tú señalabas, ella se ve como parte ya de otra raza, podríamos decir, de algo mucho más grande que los seres humanos, que a la larga lo único que quieren es su supervivencia, sin importar por encima de quién pasa. Y bueno, ella hace lo que hace quemando ese árbol, que es un árbol de un hongo que existe, ¿no, Carol? Este hongo que se pega en las hormigas Sí. y que las vuelve zombies, ¿no sabes? Ah, sí, sí. Este hongo, el que lo utilizan en la película, donde con el hongo también en la naturaleza se esparce a través de las esporas, caen las hormigas, se mete en ellas y las controla y las vuelve zombies, luego las hace que, con las tenazas se peguen a una flor, a una planta, y ahí salen de la cabeza de las hormigas, como aparece en la película. Y bueno, muchos científicos dicen que si este hongo llega a evolucionar de una manera parecida, pues puede ser el fin de la civilización humana. No, cállate, por favor. Imagínate zombies por ¿Qué hongos. haces, hombre? No, terrible. Ujú. Yo sí había visto un documental donde mostraban también, no sé si será la misma especie de El hongo, Jorge. Cordyceps, sí. Entonces este hongo hace que las hormigas entren pues a donde ellas viven e infecten todo el lugar. Entonces el hongo crece dentro de ese lugar, dañando a sus iguales. Entonces los hongos son una especie bien interesante Hay que tenerle respeto. y un reino muy poco conocido. Sí, imagínate que llega a pasar algo como lo de la película que tú elegiste, de nos convirtamos como en zombies, pero en búsqueda de un futuro mejor para una otra especie como son los hongos, y bueno, que a partir de ahí evolucionen diferentes razas como la de la película. Sería bastante interesante y bastante temorizante, porque ya no seríamos los humanos los que estaríamos aquí, sino los zombies humanos o algo así. Como lo pintan en la película que tú dijiste de la estación Seúl, donde los zombies pues son seres irracionales y obedecen pues a ese instinto, pero es triste ver cómo los personajes que no están infectados son seres humanos que son lo peor, que son personajes con poca humanidad. Entonces es bien interesante pues revisar cómo dibujan esa imagen de los zombies y cómo muestran a el ser humano, como también ocurre en Melanie, donde ese humano pues busca sobrevivir pero a costa del dolor de los demás. Hechos curiosos, notas sobre cultura, sociedad, todo está aquí en Cubana Podcast. Bueno, Carlos, para el dato curioso de hoy, te tengo como siempre una pregunta. Cuéntame, ¿cómo has vivido tú esta época de pandemia, estos casi 2 años donde hemos tenido que estar encerrados, hemos tenido que adaptar nuestra vida a esto que nunca ninguno de nosotros habíamos experimentado, que es una pandemia? La otra vez en otro capítulo también preguntabas algo similar y pues a mí me fue muy bien, la verdad disfruté mucho de mi casa, de mi familia, de aprender cosas nuevas, pero pues sí, soy consciente que muchas personas pues no la pasaron nada bien, perdieron sus empleos, tuvieron
pues muchos problemas alrededor pues de esto que surgió de manera inesperada. Y con la llegada de las vacunas, ¿qué tal te pareció a ti esto? ¿Te estuviste de acuerdo? ¿No estuviste de acuerdo? ¿Estuviste temerosa de aplicarte las vacunas o fue algo sencillo de hacer? Yo al principio sí, pero yo creo que yo fui de todas por tener pues por el tipo de trabajo que hago, pues me vacuné. Fui una de las primeras que quedó vacunada y súper, muy bien. Y ya después ya vinieron mi familia, mis papás. Entonces fue pues una experiencia chévere, un poco dolorosa, que me dio muy duro, pero bueno, pues ya teniendo más conciencia de que con la vacuna pues vamos a ver más la probabilidad de morir y sobre todo pues también ayudar a que esta enfermedad como tal pues no le dé y no afecte a las personas mayores o a las personas con otros problemas de salud. Pero tú recuerdas, y aún sigue habiendo, muchas personas estaban renuentes a ponerse la vacuna, como asustadas, y aún dicen por ahí que la vacuna ha sido muy poco probada, que fue muy rápida su producción, que como que las farmacéuticas lo que querían era pues ganar el dinero que suponían los contratos de las vacunas y que no se sabe a largo plazo qué pueda pasar con estos medicamentos que nos metieron en el cuerpo. ¿Tú qué opinas de esto, de todo esto que dicen? Pues con el tema que estamos tratando de los zombies, De espero repente que en 20 años. pero no, hablando en serio, pues no sé, pues si ya eso es así, pues ¿qué se puede hacer? Ya te tengo la vacuna, mi familia también, entonces haríamos parte de esa población que se debería afectada supuestamente por, por esta vacuna. Pero en sí, pues fue un estudio muy grande que ellos hicieron, que los científicos hicieron, y pues que sí hay probabilidad de que surjan otras cosas porque pues no es la primera vez que se aplica esta vacuna de manera pues tan rápida y sobre todo pues con este tipo de virus, pero pues son riesgos que hay que correr y pues yo siento que de cierta forma es segura. Sí, pero mira que la mayoría de esto viene como por sensaciones, por sentimientos y aunque nos han dado la información, aún queda como un poco la duda de qué va a pasar, ¿no? Y el dato curioso viene aunado con esto, viene aunado a las teorías de conspiración, Carol, que han aparecido alrededor de las vacunas y tú sabes que han habido bastantes, ¿no? Sí, claro, sí. No, eso siempre pasa cuando hay algo que, pues un invento que pues que te toca a ti como persona de manera directa y donde pues muchas personas tienen desconocimiento y ya sea por la parte de la religión, pues sienten que eso lo afectan o que de cierta manera eh, hace que o influyen en sus pensamientos y sus elecciones religiosas o bueno, lo que sea. Entonces es un tema bastante complejo. Mira que a raíz de esto han salido, y aquí tengo frente mío 3 teorías conspirativas que son como las más, o una de las más populares alrededor de las vacunas, y no solo la del coronavirus, sino de las vacunas en general. Por ejemplo, dicen muchos teóricos de la conspiración, aún hoy en día, Carol, creen que las vacunas causan autismo, que son la causa de que los bebés nazcan con este tipo de padecimiento. Y esto pues viene a raíz de que en el año 1998 una revista científica planteó esta posibilidad de que las vacunas, cualquier tipo de vacunas, fueran la causante del autismo en los niños. Sin embargo, la misma revista inmediatamente se dio cuenta que este estudio era fraudulento y lo sacó de circulación. Sin embargo, la idea quedó en las personas. Otra de las teorías, Carol, que dicen, y esto lo escuché mucho, realmente lo escuché muchísimo, yo no sé hasta dónde la gente es muy, muy inventiva y bueno, tiene un punto ahí de chiste, pero muchas personas me dijeron esto y me pareció una locura, pero hoy en día todavía muchas personas creen que las vacunas implantan microchips en las personas. Debido a esto, se le preguntó al doctor Wilbur Shen, el experto del Centro de Desarrollo de Vacunas y Salud Global de la Universidad de Maryland, y él aseguró que los microchips aún están
en su etapa, en una etapa muy, muy joven y que no han llegado al tamaño como para que se puedan instalar a través de una vacuna. Pero te lo juro, familia, amigos, conocidos, gente en la calle, en la tele, en los podcasts, en todas partes escuché, Carol, que las vacunas tenían un microchip eh, de Bill Gates para controlar a las personas. Y la última, y esta es como la más sacada de quicio, es que las vacunas causan la homosexualidad. Muchas personas no vacunan a sus hijos o no se vacunan ellos cuando están embarazadas porque dicen que vacunarse ocasiona la homosexualidad, hace que los niños nazcan homosexuales como si la homosexualidad fuera una enfermedad. Y pues como todos sabemos, o todas las personas cuerdas sabemos, la homosexualidad no es bajo ninguna circunstancia una enfermedad, pero mucha gente cree esto, Carol. ¿Qué te parece estas teorías que salen alrededor de las vacunas y sobre todo del COVID, como la del microchip o como que no sé, tienen control mental a través de las élites, etcétera, etcétera? Pues lo del chip, que me hagan el favor y me implanten también ahí una actualización para aprender otros idiomas de manera fácil. Sí, o para para leerme los correr más libros de rápido. manera, de forma en poco tiempo, de todo. Hágame el favor y me actualicen en berraco Que chip, porque actualicen eso el sí Windows como porque que eso está como duro. como difícil la cosa. Lo de la homosexualidad es lo más absurdo que he escuchado en toda mi vida, pero una famosa filósofa colombiana también tenía su propia teoría y decía que la homosexualidad era causada por los pollos, porque los pollos les aplicaban la las carne hormonas. de pollo de bajar las hormonas, entonces por eso. Bueno, pues eso no sé ni qué decir al respecto. Mira que mira que a través de estas teorías de la conspiración y de las redes sociales unidas, esto se vuelve como el fuego y la gasolina, ¿no? Los conspiranoicos han encontrado en las redes sociales las cámaras de ecos perfectas para juntar gente alrededor de sus creencias extrañas. Y Facebook, YouTube y Twitter, pero más que todo Facebook y YouTube se han convertido en el hervidero de estas teorías e incluso al punto de que en Facebook ha tenido que comenzar a borrar perfiles dedicados a dar información falsa acerca de las vacunas, como lo que te decía, como que las vacunas los vuelven homosexuales a las personas, como que tienen chips o como que al vacunarse los niños pueden nacer con autismo. Facebook ha comenzado a eliminar estos perfiles, a eliminar los grupos, a eliminar a todas las personas que tengan ese tipo de pensamiento, y YouTube también ha hecho lo mismo, ha comenzado a borrar videos e incluso en febrero del 2019 llegó a eliminar 200.000 videos hablando de estas teorías conspirativas. Y aquí entramos en otro terreno, Carlos. Ya están las teorías, está la gente que cree eso. ¿Tú crees que redes sociales, empresas privadas, más allá de que pueden, porque ellos pueden, son empresas privadas y pueden hacer lo que quieran con su producto, desde el terreno moral y ético, ¿te parece correcto que eliminen este tipo de cosas, como que hagan este tipo de censura a la gente que piensa diferente? ¿O te parece que es correcto que ese tipo de cosas estén ahí en la red y que estén sin importar las consecuencias? Es que es un debate ahí bien grandote, porque por un lado está pues el derecho a pensar ni entre comillas distinto, pero por el otro lado también está el peligro de que las personas tienen este tipo de información, que es una información que está errada, y esto pues tiene una influencia pues muy directa sobre la salud de las personas y sobre la población. Es que no solamente te afecta a ti como individuo, sino también a las demás personas que conviven contigo. Entonces es una cuestión bastante compleja que tendría pues que llevarse a debate y revisar, porque pues sí, este cuento de la vacuna y del esparcir el virus e incluso hay muchas personas que también están en contra del uso de tapabocas. Entonces pues es una cosa muy compleja que tendría que ser revisada por lupa, porque pues está el derecho de ellos de pensar como quieren pensar, pero también está el derecho de las demás personas que pues de manera consciente han hecho
ciertas investigaciones, se han documentado sobre pues, la importancia de estar vacunados y sobre todo tener esa conciencia de individuo, pero también de ser de sociedad. Pues yo estoy en desacuerdo con los tapabocas, Carol, pero en zonas abiertas. Yo no le veo el sentido de estar en un parque con toda la brisa y con todo y con un tapabocas. Para mí no tiene sentido realmente, sobre todo porque el virus ahí en ese entorno no se va a esparcir, sobre todo si no estamos rodeados de gente, obviamente. Sin embargo, en lugares donde hay muchas personas, obviamente el tapaboca me parece una opción válida. Pero yo sí me posiciono aquí y a mí no me parece bien ni que tanto Facebook, ni YouTube, ni Twitter, ni ninguna red social censuren. A mí me parece que la censura que sea buena en ningún caso. No me parece que quitar estos videos haga un bien, porque estas personas de alguna u otra manera van a buscar otros medios, ya sea los podcasts, ya sea los foros de internet, ya sea esta gente se va a encontrar en algún lado, y es mejor que estén ahí a la vista de todos para que si hacen el mal nos podamos burlar de ellos. Y mira a esta gente que cree que ponerse una vacuna los va a volver homosexuales, están locos. Y que haya información verídica y que contrasten y que estas empresas le puedan dar una mayor visibilidad a las informaciones de los científicos, de las personas que sí saben al respecto, pero que ambas estén allí, que las personas puedan contrastar y al contraste, Carol, tú sabes que uno ve la verdad allí, los científicos explicándole a uno, mira, esto es así, y uno ve al otro loco ahí con el sombrerito de aluminio diciéndole a uno que la vacuna tiene microchip, y puede haber contrastar y ver que, entonces sí tiene razón el científico, así que censuren no me parece muy mal, que la gente crea lo que quiera creer, siempre y cuando no le haga daño a otra persona. Y yo creo que, Carol, que con esto podemos ir terminando nuestro dato curioso de esta semana y terminando nuestro especial de Halloween. Tratamos temas muy interesantes, como tú dijiste al principio, la casa, las momias, el infierno, los hombres lobo, y el tema de hoy de los zombies, que nos dieron charlas muy interesantes. Y que bueno, yo espero con ansias que ya vuelva octubre para tratar temas sórdidos, temas escabrosos y temas de misterio que te confieso me encantan. Y el mes que viene vamos a tratar temas un tanto que van también por ahí, pero pues ya desde otras perspectivas. Así que invito a todos a que nos sigan por todas las redes sociales, que estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube, y en cada una de ellas estamos subiendo contenido único para esas redes, así que ahí lo pueden ver, lo pueden compartir, le pueden dar me gusta, y si quieren comentar, que lo que más queremos nosotros es que se cree una comunidad y que la gente pueda opinar acerca, por ejemplo, de este tema de las vacunas, de las conspiraciones, de los zombies y todo lo demás. ¿Qué te parece, Jorge, si lanzamos pues como una especie de convocatoria? Bueno, animarlos a que nos escriban y nos cuenten también teorías conspirativas alrededor de esto de la vacunación, ¿te parece? Sí, mira, esa es una muy buena idea, y ya que se está acabando nuestra tercera temporada y en la cuarta vamos a traer cosas nuevas, podemos utilizar estas teorías que nos manden las personas para hacer un programa especial como de teorías, ¿no te parece? Sí, interesante, chévere, chévere. Entonces los animamos para que nos escriban y hablen pues sobre esas teorías o sobre lo que les han dicho por ahí sobre las vacunas. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, a ti, Jorge, por estar aquí. Les recuerdo también que en las distintas plataformas están los diferentes capítulos, que pueden acceder a ellos, que en la página de la fanpage de Facebook pueden ver las películas, leer los textos y sobre todo animarlos también, como dijo Jorge, a seguirnos en las distintas redes. Ahí estamos subiendo diferente contenido en el transcurso de la semana. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros acompañándonos y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Chao.